Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a todos los guardianes. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo es poder saludarlos nuevamente y estar en el aire una noche más para compartir historias, para compartir relatos, los relatos que nos envía la gente y aquellos que nos solicitan también, porque hay muchas historias solicitadas, muchas historias que hemos contado en algún momento y por distintas razones por ahí la gente no tuvo la posibilidad de escuchar el final o de escucharlas completas y nos solicitan esas historias, ¿no? Tratamos de cumplir con todo. Vamos a contar algunas de esas historias esta noche también. Pero ante nada, muchas gracias por estar del otro lado, a los amigos que nos siguen siempre y nos apoyan, a todos ustedes, ¿sí?, que van siempre a las reuniones, que están siempre del otro lado. Un agradecimiento enorme por formar parte del programa de la Noche de los Guardianes. Estás en la Noche de los Guardianes. Vamos a comenzar con las historias. Resulta que en tantos años de contar historia, uno ve que en muchos casos hay historias que son parecidas, gente que ha pasado por situaciones muy pero muy parecidas. Pero solamente aquellas personas que por las que han pasado por estas situaciones saben lo que significa estar frente a una situación paranormal. La persona que me narra esta historia me dice que nunca antes había sentido miedo, que era, en realidad había sentido un miedo distinto en otras oportunidades, ¿no? Pero esa sensación de estar expuesto, de sentirse inferior y en peligro, pero en peligro no solamente físicamente, sino más allá de eso, es una sensación que trastorna. Osvaldo cuenta que, ya Osvaldo en este momento es papá, tiene 54 años y nos cuenta la historia a través de su hijo. Y cuenta que hace muchos años atrás, cuando él tenía 20 años, vivía en la provincia de Salta y trabajaba en una casa de comercio, que era una casa que vendía y arreglaba bicicletas. Con el tiempo, es decir, con los años, se ganó la confianza del dueño del local, que le tenía mucho cariño. Y como Osvaldo era de su entera confianza, un día le propuso que se quedara en la casa, que era donde estaba el negocio, como cuidador también en la noche, y eso haría que, por supuesto, su sueldo fuera mayor. Bueno, él no lo dudó, aceptó inmediatamente y una semana después estaba acondicionando la casa porque la casa había estado desocupada mucho tiempo. Estaba cerrada, pero estaba desocupada desde hacía mucho tiempo. Es decir, cerrada la parte de atrás, solamente ingresaban en la parte donde estaba el negocio y el baño. Lo demás, las puertas estaban con llave, la puerta principal del pasillo a las habitaciones y todo lo demás tenía una cadena con candado. Entonces ellos no ingresaban, hacía mucho tiempo que nadie ingresaba a ese lugar.
de vez en cuando este señor, el dueño del local, y nadie más. Una semana después del ofrecimiento, Osvaldo pidió las llaves del lugar y durante las siestas, cuando terminaba su horario de la mañana, es decir, a la 1 de la tarde, él se quedaba allí para organizar un poco el lugar, para limpiar, para poner focos, para arreglar algo de la instalación que estaba mal. Era una casa bastante antigua aquella de la que estamos hablando, ¿no? Una casa que tenía ya sus años. Bueno, él cuenta que esa primera tarde que se quedó, ya le ocurrió algo. Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde. Luego de comer un poquito, se puso a limpiar. Recuerda que comenzó por las habitaciones de atrás. Eran, si mal no recuerdo, 4 habitaciones, dice, que estaban todas en línea. Había un pasillo, de un lado estaban las 4 habitaciones y la cocina en el medio, del otro lado estaba en el baño y una parte de la casa que habían comenzado a construir sobre la galería y que no estaba terminada. La cocina era bastante grande, como toda casa antigua, ¿no? Luego de la última habitación había un portón de hierro y de alambre que llevaba al fondo. El fondo estaba cubierto de maleza, de pastos. Hacía mucho tiempo que nadie entraba allí. Incluso a él le daba un poco de miedo a entrar a limpiar aquel lugar, porque pensaba que podían haber víboras o algunas otras cosas. Los pastos estaban bastante altos. Pero bueno, comenzó primero limpiando las habitaciones y comenzó desde la primera habitación, desde la última hasta la primera habitación. En un momento, cuando estaba en la segunda habitación limpiando, vio que habían algunas bolsas, que había algunas cajas cerradas. Se notaba que desde hace mucho tiempo estaban cerradas o estaban cubiertas de tierra. Y una caja grande. Estamos hablando de una caja como de 1,50 m de altura por 1,5 m también de ancho. Una caja bastante grande. Entonces él se preguntaba qué podía haber allí. Y entonces, cuando pudo poner la luz de la habitación y todo lo demás, abrió la caja para ver qué había dentro. Y fue para él, más que una sorpresa, un susto tremendo, porque algo saltó desde adentro, como si fuera un gato. Saltó desde adentro de la caja, pegó en el hombro de él, cayó al piso y corrió, salió de la habitación. Él en ese momento se asustó mucho y cuando se dio vuelta para mirar, pensando que era un gato, le pareció ver a un duende, dice él, de no más de 40 centímetros salir de la habitación. Se quedó paralizado del frío, del miedo que sentía, de la sensación que tenía en el cuerpo. Con la luz encendida, miró y dentro de la caja había solamente ropa vieja y algunos atados de revista o de libros. Muy viejos parecían, por supuesto. Salió de esa habitación un tanto asustado, miró para el fondo y la puerta que daba al fondo continuaba cerrada. La cuestión es que unos minutos después logró reaccionar, siguió limpiando todo, terminó de limpiar la casa ese día, 4:30, 5 de la tarde, volvió el dueño del local, abrieron el local, estuvieron trabajando hasta las 8:30, 9 de la noche, y él se fue a su casa. Volvió al día siguiente a trabajar como siempre, a limpiar y todo, y así lo hizo durante una semana. Recuerda que a los 4 días comenzó a limpiar la parte
la primera parte del fondo, él pensaba, por lo menos voy a limpiar acá adelante como para que no haya tanto pastos y esas cosas. Y entonces con un machete, con una pala, con otras cosas, comenzó a limpiar y a limpiar. En la siesta también. Y recuerda que en un momento cuando estaba cortando los pastos sintió un portazo muy fuerte. Y le llamó la atención porque no había viento. Pensó que se podría haber dejado la puerta abierta, sin llave, y entonces fue a mirar. Pero las puertas del negocio y la puerta de la calle estaban bien cerradas. La puerta que se había cerrado era la de la habitación del medio. Se dio cuenta, por supuesto, porque al pasar por allí vio que estaba no solo cerrada, sino que estaba como trabada. Entonces, cuando logró abrirla, con un poco de miedo, una vez que pudo abrirla, porque se dio cuenta que era la habitación donde le había sucedido aquello, encendió la luz y sintió como un murmullo dentro, algo extraño, como si en medio del silencio hubieran de pronto el zumbido de muchas abejas o moscas o algo parecido dentro de esa habitación. Al entrar, los vellos de los brazos y los del cuello se le erizaron. Tuvo una sensación muy fea. Se dio vuelta, dejó la luz encendida y la puerta abierta, salió de allí y se fue a continuar limpiando. Así lo hizo por varios días. Logró limpiar gran parte del fondo y iba amontonando los pastos que estaban secos. No era gran pastizal, pero había maleza, entonces iba amontonando todo para un costado donde había una piecita chiquita que parecía abandonada, y él pretendía quemar todo allí una vez que terminara de limpiar todo, ¿no? Eso es lo que pretendía hacer. Esto le llevó un tiempo bastante largo. Recién a las 2 semanas, cuando estaba todo listo, logró mudarse a esa casa. El primer día, el dueño de la casa se quedó a comer con él, y luego de terminar se fue a dormir un rato a la siesta para poder abrir en horario, según él cuenta. El dueño de la casa se fue y él quedó solo. Se acostó a dormir. Recuerda que tenía aproximadamente 1 hora y media para dormir. Cuando estaba en su habitación, que era la primera habitación, comenzó a sentir, en realidad escuchó primero un ruido, como cuando cae el aragán o la escoba, el ruido que hace el palo en el piso. Sintió ese ruido en la galería. Y le prestó atención, pero bueno, luego dijo, se puede haber caído solo, por supuesto, es algo que puede suceder. Pero luego volvió a pasar. Y luego pasó otra vez, y varias veces. Él ya sabía que no se trataba de una casualidad, que esto no podía suceder sin que alguien lo estuviera haciendo. Entonces, con un poco de precaución, se levantó, abrió la puerta de la habitación y se paró en el pasillo. Al pararse en el pasillo, vio casi al fondo, es decir, a la altura de la última habitación, un ser muy chiquito, un duende, dice él, que jugaba con el palo de la escoba. Lo tiraba, lo dejaba caer al piso, lo levantaba y lo volvía a tirar. Él se quedó paralizado en ese momento, sin saber cómo reaccionar. Dice que este duende parecía una criaturita muy chiquita, como si fuera una persona desarrollada, pero no más de 40 centímetros, que jugaba con esto como si estuviera jugando y se reía. Y en un momento giró la cabeza hacia donde estaba él, lo miró y comenzó a correr por el pasillo hacia donde estaba él.
Él dudó un momento en qué hacer, si encerrarse, si salir, si quedarse allí, no sabía qué hacer, y entonces optó por meterse a la pieza y cerró la puerta. En un momento, cuando cerró la puerta, sintió que algo golpeó contra ella, pero con mucha fuerza, como si no era posible, al menos él pensaba, para un ser tan chiquito, la fuerza que él estaba resistiendo, como si alguien desde afuera estuviera intentando abrir la puerta, pero empujando con mucha fuerza. Logró poner la traba en la puerta y veía cómo golpeaban la puerta intentando entrar. Se quedó con mucho miedo en ese momento. Luego se calmó la situación. No salió de allí hasta que se hizo la hora de abrir el local. Pero cuando llegó el dueño, no le dijo nada. Era su primer día allí, eran sus primeros días en aquel lugar. Y él no quería contarle esto al dueño porque primero tenía vergüenza, pensaba que se iba a burlar, que no le iban a creer. Esas situaciones por las que uno pasa siempre, ¿no? Cuando se enfrenta a este tipo de situaciones paranormales, porque bueno, da un poco de vergüenza a veces porque hay gente incrédula, hay gente que se burla, más allá de que crea o no, siempre sucede. Entonces se lo guardó para él. Pasó ese día y cuando llegó la noche prácticamente se había olvidado de lo que había ocurrido durante la siesta. Luego de cerrar se dio un baño y salió al centro a hacer unas compras y volvió como a las 10:30 de la noche aproximadamente. Cuando entró a la casa, él había dejado la luz del pasillo prendido. Entró tranquilamente sin pensar en nada, pero en el momento en el que estaba abriendo su habitación sintió que le tiraron, o le pegaron en realidad, con una piedra chiquita, pero le pegaron en la espalda. Cuando se dio vuelta para mirar, no encontró a nadie allí, no había nadie. Pero nuevamente le tiraron otra piedra y otra, fueron varias. Fueron varias. Pero él miraba hacia todos lados y no veía a nadie. Entonces se apresuró por abrir la puerta. Cuando logró hacerlo, cerró la puerta con llave de su habitación y escuchaba cómo caían las piedras que pegaban contra la puerta de madera, algunas caían en el piso. Se quedó durante un tiempo pensando cómo es que sucedía esto. La cuestión es que esa noche se puso a rezar y se acostó a dormir. Aquella noche dice que él escuchaba clarito, pero muy claramente, como si una criatura, es decir, como si un chiquito, corriera descalzo por el pasillo. El pasillo era un pasillo bastante ancho, tenía más de 2 metros de ancho. Y estaba hecho con ese piso alisado, color rojo. Y se escuchaban los pasitos correr toda la noche, de ida y de vuelta, como jugando. Incluso cuenta que en algún momento le pareció escuchar que se reía, como que jugaba con algo. Bueno, él se quedó rezando durante un momento y luego logró dormirse, logró conciliar el sueño. Cuando despertó a la mañana, temprano, y abrió la puerta, no había allí ni siquiera una sola de las piedras que él había escuchado caer. El pasillo estaba limpio. Pero cuando iba caminando
hacia la puerta del negocio, sintió que alguien le chitó desde atrás. Y al darse vuelta, vio algo entrar. No pudo ver exactamente qué, pero vio algo entrar a la habitación del medio. Salió, entró, mejor dicho, al negocio, sin prestar demasiada atención, sin mirar. Y se quedó trabajando. Claro, cuando él estaba trabajando se olvidaba de todo aquello y no quería contarle tampoco al dueño lo que le había ocurrido. Pero cuando se quedaba solo en la casa, le ocurrían cosas que a él ya lo estaban superando. Por ejemplo, esa tarde, nuevamente, se quedó limpiando el fondo. Ya prácticamente había terminado. Entonces decidió quemar todo al lado de aquella pequeña habitación que estaba sin terminar de construir, derruida. Amontonó absolutamente todos los pastos, todos para ahí, ya que del otro lado era un baldío también. No había problema entonces con hacerlo. Y comenzó de vuelta para ir a tomar agua, y cuando volvió vio que desde adentro de esa habitación, sin terminar, ese pequeño cuartito en realidad, apareció este duende nuevamente, y allí lo pudo ver más claramente que nunca. Como se asustó, reaccionó él insultándolo. Comenzó a insultarlo y a correrlo, a decirle que se vaya, que no quería verlo más, y lo insultaba, asustado, pero esa fue su reacción. Dice que allí tuvo la imagen más terrorífica de su vida, algo que jamás va a olvidarse. Este duende, como enojado, esta aparición, se metió en el fuego y comenzó a emitir sonidos como de lamentos, como si se estuviera quemando. Pero entonces, desde las mismas llamas, vio cómo surgía la imagen de un demonio, dice él. Era como si fuera un hombre un poco más alto, unos 2 metros. Dice que lo describe como de la cintura para abajo, como un animal, es decir, como ya hemos escuchado en otros relatos, como si tuviera las patas de cabras. A pesar de ser de día, cuenta que sus ojos eran rojos como el fuego mismo, y que se reía constantemente. Él se quiso hacer para atrás, se tropezó con la pala y se cayó sentado al piso. Asustado, prácticamente no podía moverse ante aquella visión, ante aquella aparición, sin saber cómo reaccionar ni qué hacer. Y dice entonces que no sabe de dónde sacó fuerzas, se levantó para irse, y cuando se quiso dar vuelta, aquel ser, aquella aparición, estaba parado detrás de él en la puerta que dividía el fondo de la casa, como si fuera una persona, pero de la cintura para abajo cubierto de pelos, y con las patas, repito, como si fuera un animal, como si fuera una cabra. Salió corriendo hacia el fondo con la intención de saltar la tapia hacia el otro lado, sin pensar si vivía alguien, si no vivía o quién. Cuando se colgó en la tapia, sintió un peso muy grande en las piernas.
que no lo dejaba saltar. Se agarró muy fuerte de la tapia y entonces al mirar para abajo vio que aquel duende que él había visto durante varios días estaba colgado de sus pies. Y aquella aparición se acercaba lentamente a donde estaba él. Desesperado comenzó a gritar, a pedir ayuda. Y la casa del fondo, los perros de la casa del fondo, comenzaron a ladrarle a él. Y luego esos ladridos se cambiaron por aullidos. Pero los dueños de la casa lograron salir al fondo. Él les gritaba pidiéndole auxilio. Esta gente estaba medio asustada, es verdad, pero de cualquier manera, sin acercarse demasiado, le preguntaban qué le pasaba. Y él les pedía que los ayude, por favor, decía. Y le decía, está el diablo. Por supuesto que esta gente no quería ni acercarse, no sabía. Y yo lo entiendo, me dice él. Pueden haber pensado que quería robarles, que estaba loco, distintas cosas. Y en un momento yo sentí que me soltaron de los pies. Y cuando quise saltar, sentí un peso grande sobre mi cuerpo nuevamente. Y al mirar, aquella aparición tenía su mano sobre mí, sosteniéndome. Yo caí de nuevo para adentro del terreno, al piso, y a los pies de aquella aparición. Y me sucedió algo que jamás voy a olvidar en ese momento. Al mirarlo, se me cruzó gran parte de mi vida delante mío. Sentí mucho miedo y me quedé como si me hubiera descompuesto, como si me hubiera desmayado. Entonces, de pronto sentí que me dolía la espalda, y cuando abrí los ojos, aquel duende tan chiquito como era me tenía agarrado por la campera que tenía puesto y me arrastraba por el piso, una fuerza increíble. Yo no podía reaccionar en ese momento, pero comencé a gritar desesperado. Y entonces vi que por la tapia del fondo el señor se asomó para mirar. Y yo le pedí desesperado ayuda. En ese mismo momento en el que lo vi, este duende desapareció y desapareció absolutamente todo lo que había visto anteriormente. Este hombre me decía, vení muchacho, vení, corre a la tapia. Yo no lo dudé, me levanté, corrí hacia la tapia. Él me dio las manos y me hizo saltar para su casa. Luego me dijo que él no había visto nada, pero en realidad no había visto al duende del que yo le decía, ni aquella aparición, sino que me había visto a mí solamente en el piso y veía que algo me arrastraba, pero no veía quién. Bueno, allí en esa casa me calmaron, me ayudaron a recuperarme, y en el horario de apertura del negocio yo salí, di la vuelta a la manzana y el dueño del negocio ya estaba y me dijo, me pareció extraño que no estabas en la casa porque él había entrado, y entonces le conté lo que había sucedido. Él me escuchó en silencio, y luego me dijo, yo pensé que eso ya había dejado de pasar. Entonces le pregunté si él sabía de aquello y me contó que sí, que su hermano se había ido de aquel lugar porque a su hijita, que tenía 2 añitos, no la dejaban dormir, tenían miedo de que le pasara algo mucho más grave porque había noches en las que se despertaban y la nenita estaba sentada en medio del fondo jugando con alguien a quien ellos no veían, o en muchas oportunidades llorando, y veían a la nenita llena de pellizcos en el cuerpo. Incluso tuvieron problemas en una oportunidad al llevarla al hospital porque
pensaron que serían ellos o alguien de la familia que le había hecho estos pellizcos, estos moretones. Entonces tenían miedo de esta situación. Terminaron de irse de aquel lugar una siesta en la que ellos habían terminado de comer, la nenita dormía, la mamá estaba lavando la ropa y él estaba arreglando una radio vieja que tenía, y entonces escucharon a la nenita dar un grito y corrieron hacia la habitación y no estaba. Y entonces la volvieron a escuchar y fueron hacia el fondo. En el fondo había una planta de nísperos. Cuando miraron hacia arriba, la nenita de 2 años estaba como a 5 metros del piso sobre una rama, sentada, agarrada en el níspero. Nunca se explicaron cómo pudo haber llegado allí. Sola, por supuesto que imposible. Ellos se desesperaron en ese momento. La mamá se quedó abajo con una colcha y el papá comenzó a subir el árbol hasta que pudieron bajarla. Pero aquello les dio mucho miedo y se fueron de aquella casa. Un tiempo después fue a vivir también un señor a quien lo habían puesto de cuidador. Y cuenta que como a los 3 días aproximadamente, 3 días más o menos de estar allí, de estar viviendo en aquel lugar, se encontraba durmiendo. Esto era de noche. Y de pronto sintió mucho calor en la cara. Cuando abrió los ojos, vio delante de él a este mismo ser del que yo les contaba. Un hombre muy grande, cubierto de mucho pelo de la cintura para abajo, con el torso desnudo y con un rostro diabólico. Y él comenzó a sentir mucho calor, tanto que la sábana con la que él estaba tapado comenzó a quemarse. Entonces él, desesperado, se sentó en la cama, la tiró en el piso y comenzó, parado en la cama, comenzó a rezar, a pedirle: Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y cuenta que aquella aparición se fue deslizando hacia atrás y se quedó parada en la entrada de la habitación, dándole la espalda a él. Mientras ya había tomado fuego la sábana y algunas cosas que tenía en la pieza, se produjo un pequeño incendio en el lugar. Este hombre, sin dudarlo, se fue aquel día. Como aquella casa estuvo desocupada mucho tiempo, al parecer los vecinos de la casa, que también ya estaba abandonada, una señora y un matrimonio en realidad, que vivían solos, se dedicaban a la magia negra, y todos los trabajos, al parecer, lo hacían en esa casa, aprovechando que estaba completamente desocupada. Un tiempo después, cuando cavaban para hacer el contrapiso en una parte del fondo, encontraron muchísimas cosas allí, despachos de trabajos. Algunas bolsitas de tela en color lila o negra, con tierra, con fotos, con huesos ellos creen, de algunos animalitos que habrán puesto allí, como sapos o ese tipo de cosas. Incluso recuerdan algo muy particular: la cabeza de lo que ellos creen que era un perro, atada con alambre, como para que no abriera la boca, y dentro de la boca una foto con cera y con alfileres de una persona, entre otras tantas cosas que encontraron en el lugar. Dicen también que esta señora hacía abortos allí en esa casa, que fue cuando la descubrieron, que se fueron de aquel lugar, de aquella propiedad, y que todos los restos de esos abortos estaban enterrados, iban allí a ese lugar, y ella los utilizaba para hacer trabajos. Esto lo sabían algunos vecinos y el dueño del local. La cuestión es que él se fue de aquel lugar.
Incluso, o sea, siguió trabajando, pero no siguió viviendo en el lugar. Pero incluso cuando iba a trabajar tenía una sensación muy fea. Siempre tenía la sensación de que lo estaban observando. Él sabía lo que pasaba en ese lugar. Un año después, el dueño de esta bicicletería, de este negocio, murió. Y él dejó de trabajar porque los hijos, que vivían muy lejos de allí, ninguno iba a hacerse cargo de aquel negocio, entonces pusieron en venta todo, incluso la propiedad. Él cuenta que el último día que estuvo allí, cuando estaba sacando sus pertenencias para irse incluso del local, él tenía la llave, tenía todo, cuando estaba intentando cerrar la puerta para ponerle llave y luego el candado, sintió un tirón desde adentro, que le quitaron la puerta de la mano. Se abrió la puerta y él vio en medio del local, a oscuras ya porque estaba cerrado, la aparición de aquel ser nuevamente, en medio de la habitación, riéndose, como burlándose de él. Se hizo para atrás con mucho miedo y no quería irse dejando aquello abierto. Entonces se alejó por unos minutos y cuando vio que llegaba el señor al frente de la bicicletería, que tenía una carnicería, le pidió que lo acompañara para cerrar la puerta. Incluso este señor sabía que allí pasaban cosas extrañas y pudo cerrar aquella puerta. Estuvo mucho tiempo sin que se pudiera vender aquella propiedad. Osvaldo comenzó a trabajar en otras cosas, pero pasaba frecuentemente por aquel lugar y cada vez que lo hacía tenía una sensación extraña, una sensación muy fea, de mucho miedo. Y esa es la sensación que nos cuenta, que nunca se le va a ir, que nunca se va a olvidar. Esta es una historia que estaba solicitada. Guardián, ¿cómo estás? Quiero contarte que te escucho siempre. Mi nombre es Diego, desde hace algunos años. Te acompaño en el programa y quiero contarte algo que me contó mi padre también. Él era muy joven cuando ocurrió esto. Pasó allá por el año 60 aproximadamente. En aquel momento él tendría 24 años. Vivía junto a sus padres, un hermano mayor que estaba viviendo aquí en Capital, ya que trabajaba en el ferrocarril. Y esto pasó por esos años. Una noche, mis abuelos habían venido a Tucumán para visitar a mi hermano. En realidad, vinieron temprano, pero se quedaban a pasar la noche aquí. Y mi padre se quedó solo en la casa. Aquella casa era como todas las del campo. Ustedes ya saben, un patio grande, con árboles para sombrear, el pozo de donde sacaban el agua, y las habitaciones o piezas que eran de adobe, que estaban separadas. En aquella casa habían vivido mis bisabuelos, mis abuelos, vivían mis padres ahora. Y hacía ya un tiempo que ocurrían algunas cosas en la casa, pero nada grave. Ellos no tomaban como cosas del campo. Allí muchas veces habían escuchado relatos de apariciones, de situaciones extrañas, de duendes, ruidos extraños, sombras y cosas por el estilo. Era frecuente. La gente del campo, la gente de esos lugares, crece con estas cosas y no les tiene miedo, les tiene respeto, hasta que ocurren cosas más graves, y entonces sí. Ese día mi papá se acostó temprano, pasadas las 9:30. Como se imaginarán,
no había luz eléctrica por aquellos años en ese lugar. Y las luces, ya sean de las lámparas que eran a gas o las que eran a queroseno, se apagaban temprano para ahorrar. No era tan fácil recargarlas en aquellos tiempos. La única luz encendida que había era solamente la de una radio a pilas que él tenía al costado de la cama en una silla de cuero, y que tenía una pequeña luz con la que se podía divisar se veía el dial. Era una costumbre de él acostarse y escuchar radio, escuchar algunos programas, un poco de música. Pero aquella noche particularmente, cuando ya estaba a punto de dormir, se sintió algo en la cama y de inmediato pensó que sería uno de sus perros, que muchas veces le pasaba que él tenía un perro suyo, al cual quería mucho, que muchas veces venía corriendo y se subía a la cama. Entonces él estaba de costado en la cama, estiró la mano hacia atrás, es decir, para tocarlo, y en vez del perro en la cama, sintió algo muy frío, como la mano de una persona, y de un salto se dio vuelta para mirar, pero no encontró nada. Pero cuando recogió los pies para sentarse en la cama, sintió algo muy pesado en la cama. Es decir, evidentemente algo había estado allí. Se quedó muy asustado por lo sucedido, mirando dentro de la habitación, tratando de ver algo, pero no veía absolutamente nada. Por un momento pensó si tal vez lo había imaginado, si se estaba durmiendo, si lo había soñado. Pero no, aquello fue muy, muy real. Estaba muy asustado. En un momento se dio vuelta en la cama, como mirando hacia la puerta que daba al pasillo. Es decir, estaba la abertura, pero no tenía puerta. Mirando hacia allí, y muy asustado vio una sombra cruzar, que incluso se proyectó en la habitación. Entonces se quedó en la cama, sin saber qué hacer. Por un momento no volvió a pasar nada, todo estaba tranquilo. Cuando pensaba que no volvería a pasar nada, vio nuevamente una sombra cruzar otra vez, pero esta vez sintió un frío extremo dentro de la habitación. Y aquella noche no hacía frío. Asustado, decidió salir para mirar, sospechando que tal vez podría haber alguien. Él tenía primos que vivían, no muy lejos de allí, a un par de kilómetros, y que muchas veces, volviendo de la casa de otros familiares o del pueblo, pasaban por la casa. Se le ocurrió que tal vez le estaban haciendo una broma. Y entonces salió para mirar. Así que sacó primero la cabeza al patio y luego se paró debajo de la puerta. Primero no vio nada. Y luego vio que junto a un algarrobo que estaba allí en ese patio, estaba alguien parado, como escondiéndose. Inmóvil, pero como escondiéndose. Sin embargo, se veía parte de su cuerpo.
es decir, como si fuera una sombra, una oscuridad en la noche. Él no sabía qué hacer. Se metió en la pieza de nuevo pensando que podría ser alguno de sus primos, pero también pensando que podría ser alguien que iba a robar. Podía verlo. Estaba en la misma posición, no se movía. Y en un momento los perros comenzaron a atacarlo, pero sin acercarse demasiado, como si le tuvieran miedo. Se dio cuenta entonces que se trataba de algo malo, porque el perro más chico que tenía lloraba desesperadamente dentro de la habitación. Los perros arremetían y se volvían llorando, asustados. Entonces agarró un machete que tenía al costado de la cama y se quedó pensando que lo tendría para defenderse, no iba a salir al patio. Pero en un momento se le ocurrió, con el machete, hacer una cruz en el piso, debajo del marco de la puerta, que por supuesto era de tierra. Él se corrió para atrás, se fue hasta la cama y se sentó apoyando la espalda contra la pared y con el machete en la mano. Desde allí podía verlo. Y recuerda que de solo mirarlo sentía miedo. Luego una visión que lo asustó mucho. Los 4 perros que tenían estaban echados delante de él, en una posición de sumisión, llorando. Y en un momento vio como muy rápidamente, como si se tratara de un animal en realidad, trepó hacia el árbol y desapareció. Los perros entonces comenzaron a ladrar, mirando hacia arriba del árbol. Él seguía en la misma posición. Y de pronto los perros se quedaron en silencio y se fueron. Uno de ellos se metió en la pieza y se echó al costado de la cama, y a los pocos minutos comenzó a sentir que alguien golpeaba la pared donde él estaba apoyado. Por supuesto, como si alguien golpeara desde afuera. Y el perro comenzó a llorar. A pesar de que había una pared de por medio, sintió mucho miedo y se bajó de la cama al piso y se sentó junto al perro, que no lloraba, sino que era como si se quejara. Otra vez alguien cruzó el patio, muy cerca de la puerta. Y aquel perro quiso salir corriendo, pero él no lo dejó. Es decir, lo agarró para que no se fuera porque se sentía acompañado. Luego de ver que aquella figura, de que aquella aparición cruzara por el patio una y otra vez, se subió a la cama y comenzó a darle sueño, hasta que se quedó dormido. A los minutos se despertó con los ladridos de los perros y al mirar se encontró con esta aparición parada en la entrada de la pieza frente a la puerta. Él cuenta que vio a un hombre, una piel muy negra, muy oscura, y solo veía bien el brillo de sus ojos, que no eran rojos sino que eran de un color amarillo, como el de los gatos, dice, cuando uno los ilumina en la noche. Con mucho miedo tomó el machete entre sus manos y entonces lo tapó un olor fétido y comenzaron a andarle muchos insectos encima, como si de pronto le hubieran subido arañas, cucarachas, hormigas encima de la cama de él. Y él se comenzó a desesperar, asustado, sin saber qué hacer, pero sin soltar el machete. Y comenzó a insultar.
Entonces él, parado ya al costado de la cama, volvió a hacer otra cruz en el piso y escuchó aquella aparición que con una voz gutural, con una voz espantosa le dijo: no es eso lo que te salva. No es lo que está en el piso lo que te salva. Y comenzó a reírse, y recuerda que el perro salió corriendo, lo atacó, y al tocarlo, inmediatamente quedó muerto en el lugar, el animal. Lo escuchó reírse diabólicamente, y luego se puso en 4 pies y salió de la habitación como si fuera un perro muy grande, el familiar. A medida que caminaba por el patio, los perros que él tenía iban cayendo muertos a medida que se le acercaban, hasta que se perdió en el monte. Aquella fue una noche que jamás olvidó. Los perros que tenía, todos, incluso el de la habitación, estaban completamente secos. Nunca supieron por qué le pasó eso, o por qué ocurrió aquella situación. Él no sabía a qué se refería cuando le decían, o cuando escuchó decir: no es eso lo que te salva, lo que está en el piso. Y entonces luego se dio cuenta que tenía puesto un rosario. En aquel lugar, en aquel pueblo, les repito, en el campo, en Aguilares, se escuchaban muchas historias de apariciones, de duendes, del familiar, del diablo. Pero aquella no se la habían contado. Aquella la había vivido él, mi padre, en carne propia. Y es algo que jamás se olvidó. Y te repito, hoy en día incluso tiene mucho respeto por estas cosas. Bueno, hay alguien del otro lado que me pidió en algún momento compartir algunas psicofonías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad lo hicimos, no? Tenemos algunas, hay que prestar mucha atención para poder escucharlas. Esta fue grabada en una habitación donde los médium preguntaban constantemente por qué no se manifestaba, por qué estaba allí y no se manifestaba. Y esta voz que ellos no escucharon hasta luego de escuchar la grabación decía: debo estar sola. A ver, presten atención. Debo estar sola. En otra de las psicofonías, uno de los investigadores se preguntaba: ¿por qué será que pasa todo esto? Y una voz que encontraron luego de revisar el material decía lo siguiente: Dios es el que sabe todo. Dios es el que sabe todo. Esto creo que se escucha muy claramente. Otra voz grabada contestaba a una pregunta de por qué no estaba ya en esa casa quien había sido el dueño, y respondían: es difunto. Esta es mucho menos clara, ¿no? Hablas mucho, decía un espíritu a una medium que preguntaba constantemente. Otra voz respondía también a una medium
que decía, o trataba de explicar por qué estaban allí esas almas, y decía, imbécil. ¿Quién te llevó?, preguntaba la medium en este caso. Y la voz respondía, en otros lugares por supuesto, la jodida muerte. Esto dice, lo encontraba. En una casa donde ocurrían muchos hechos paranormales, donde se escuchaban los lamentos de una mujer durante la noche, la medium preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿De qué se quejaba? ¿Por qué se lamentaba todas las noches? Y la voz decía, me falta Dios. Perdón, el hombre, es un hombre. En estos lugares, en estas casas donde hay manifestaciones, generalmente se recurre a este fenómeno para grabar, que es el fenómeno de las voces electrónicas, y se escuchan estos, por ejemplo, estos audios, que hablaba con respecto, la medium contaba que se habían manifestado unos espíritus que decían que el demonio los hacía padecer, y le preguntaba por qué, y ellos respondían, nos odia. Cuando intentaban hacer algún trabajo como para limpiar el lugar, para ayudarlos, este espíritu o estos espíritus le respondían, piensa en ti mismo. ¿Necesitáis algo? Piensa en ti mismo. ¿Necesitáis algo? Ahí el investigador, el medium, le pregunta, ¿necesitáis algo? Y ella responde, piensa en ti mismo. ¿Necesitáis algo? En otro caso dicen, queremos un encuentro. En una sesión espiritista también preguntando de quién era el espíritu que estaba allí o algo por el estilo, respondía, soy tu abuelo. En otro caso, en distintos lugares, todas por supuesto, tú también tendrás que morir. En este caso dice, vamos a ver a un cristiano, porque se trataba de un sacerdote bendiciendo la casa. Esta dice, ayúdale al pobre papá. Esas son algunas de las psicofonías que tenemos para compartir con ustedes. Para alguien que no recuerdo muy bien en este momento el nombre que nos había solicitado, ¿no? Dios es el que sabe. Dios es el que sabe todo. Muy bien, estas son las psicofonías. Gustavo y Rocío eran dos hermanos que vivían en el fraccionamiento Fundición. Aquel viernes se encontraban solos en su casa debido a que sus padres habían salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión, estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias. Así, muy bien. A ver, Rocío, apaga la luz. Primero enciende el cirio. Vamos a ir a misa, ¿o para qué es el cirio? Además, así decía en internet, debes encender un cirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo. De todo. Solo de tus ojos. Fijamente, Gustavo.
como si quisieras descubrir lo que se encuentra en su interior. Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el cirio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon cómo los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a aullar. No pierdas la concentración, Gustavo. Sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma. Parecía que la llama del cirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron cómo se alargaba su cara. Los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios, que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás. ¡Basta, Gustavo! ¡Ya basta! ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor! ¡Ya no juegues más! Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron. No entiendo qué pasó. De repente no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y me hablaba. Me decía que las matara, que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que tenía que morir. Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo. Otra vez esos malditos perros. Voy a salir al patio a callarlos. Ay, Rocío, no te vayas, por favor. Ay, solo voy al patio. Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación. ¡Rocío! ¿Qué pasa, Rocío? ¡Respóndeme! Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho, ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo frente a... ¡No! ¡Gustavo! ¡Deja! Iba encendiendo todas las luces de la casa, ¡Ay, Dios mío, por favor, ayúdame! casi segura de que en ese sitio estaría a salvo. Paola. La voz estaba tras ella. No debes jugar con lo que no conoces. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo. ¿Te animas? Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Estás en la noche de los guardianes. Con respecto a la historia que acabamos de escuchar, hace un tiempo atrás me habían contado de un grupo de 3 chicas que se habían juntado en un cuarto al fondo de la casa de una de ellas, una casa muy antigua en la que vivían solamente ella, sus padres y un hermano que se había casado hace poco tiempo y ya no estaba en la casa. En aquella oportunidad los padres se habían ido a una fiesta
y ella se había quedado en casa junto con sus amigas. Repito, 3 en total estaban en este cuarto al fondo, donde habían algunas cosas que no se usaban como un depósito, pero además era un lugar donde tenían la máquina de coser. Era una habitación que habitualmente se usaba, no con mucha frecuencia, pero no era una habitación que estaba cerrada ni una habitación que haya caído en desuso. En aquella habitación habían un par de cuadros antiguos que habían pertenecido a la familia, esos cuadros que parecen pintados, como ovalados, donde a veces aparecen los matrimonios o la familia completa, muy pero muy viejos, ¿no? Y había un espejo también con un marco de madera labrado muy lindo. Y a modo de travesura, en aquella oportunidad, Andrea, que es quien nos relata la historia, cuenta que había propuesto hacer el juego de la copa, porque había escuchado a sus tíos y a sus padres hablar acerca del juego de la copa, y a ella le causó mucha intriga, mucha curiosidad, y entonces le propuso a sus amigas llevar a cabo este juego del que ellas también habían escuchado hablar, juego que también conocían, por supuesto, sin ningún tipo de experiencia. De cualquier manera, Andrea, escuchando todo lo que habían hablado sus tíos, se puso a preparar el lugar. Es decir, ya había hecho el tablero, había conseguido unas velas, un vaso de agua y un puntero que era una moneda. Hacía de puntero una moneda. Y entonces apagaron las luces con un poco de miedo. Me cuenta Andrea que el miedo las hacía reír y que volvían a encender las luces y que se burlaban por momentos, hasta que lo tomaron un poco más en serio y comenzaron a invocar la presencia de algún espíritu. Aquello les llevó fácil 1 hora sin que sucediera nada, entre lo que se burlaban, jugaban, hasta que en un momento se produjo un silencio muy profundo, y cuando ellas preguntaron o dijeron si hay algún espíritu aquí, lo convocamos, se asustaron las 3, porque en ese mismo momento fue como si corriera una ráfaga de aire dentro de aquel cuarto y las 3 velas se apagaron. Asustadas, entre gritos y riéndose, tal vez de los nervios, volvieron a encender las velas. En ese momento en el que encendían la 3ª vela, vieron que la moneda se movía sola por el contorno de aquel tablero que ellas habían hecho en un cartón. Se movía lentamente, es decir, alrededor del tablero. Por supuesto que se miraron muy asustadas, y Andrea dijo: pregunten, como diciendo, hay que preguntar algo. Y uno de ellos dijo: ¿sos hombre o mujer? Y se fue hacia el signo que marcaba como que era una mujer. Decinos tu nombre. E inmediatamente formó la palabra Gaby, era el nombre. Le preguntaron luego cuántos años tenía, y ella respondió que tenía 32. Le preguntaron cómo había muerto, y ella repetía, escribía, es decir, repitiendo varias veces
Rito. Ponía la palabra rito. Rito puso varias veces. Ellas le preguntaron, ¿eres buena o mala? Le puso que era mala. En ese momento se apagaron las velas nuevamente. Volvieron a encenderlas, asustadas, y en el momento en el que lo hicieron, el vaso de agua que tenían en el tablero comenzó a echar burbujas como si estuviera hirviendo. Andrea era quien aparentemente estaba más tranquila, pero en realidad estaban todos muy asustados. En ese momento le dijeron, queremos dejarte tranquila, queremos que te vayas, y ella comenzó a poner no. Insistentemente ponía no, no, y entonces un libro que había sobre la máquina de coser voló y cayó pegándole al vaso de agua que lo derramó sobre el tablero, y entonces ellas se asustaron mucho. Se apagaron las velas, pero corriendo Andrea fue y prendió la luz. Prendió la luz de aquel cuarto. Comenzaron a sentir ruidos afuera de la casa. Ellos estaban en el fondo. Entre esa pieza y la casa habían aproximadamente 10 metros de tierra, que era parte del fondo. Y allí escuchaban, increíblemente, como si anduviera un caballo. Escuchaban los pasos de un animal grande. Ellas estaban allí dentro muy, muy asustadas, y en un momento la luz amagaba apagarse por momentos, como cuando baja la tensión, y el miedo fue creciendo, sumado a que escuchaban aquellos pasos afuera como si fueran los de un animal muy grande. La puerta, que era de 2 hojas, comenzó a moverse como si alguien quisiera abrirla. En un momento, la puerta se abrió y ellas vieron muy asustadas cómo un perro muy grande metía la cabeza dentro de la pieza. Comenzaron a gritar asustadas, se fueron hacia la parte de atrás, donde había un sillón. Las 3 se subieron al sillón. Y este animal solamente metió la cabeza. Dicen que cuando bufaba, echaba como vapor por la nariz. Luego sacó la cabeza y lo sentían como si anduviera en el patio. Escuchaban el paso muy fuerte y el llanto de los perros, otra vez. Comenzaron a escuchar llanto de los... Primero habían escuchado solo el animal de la casa, pero después escucharon a los perros de los vecinos que lloraban, aullaban todos. Era impresionante. Estando allí dentro, comenzaron a ver que el tablero que habían hecho estaba mojado, pero aún estaba allí la moneda. Y la moneda se movía sola como si alguien lo estuviera haciendo sobre el tablero. Ellas estaban tan asustadas que una de ellas, Silvia, comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Y a decir, está ahí, señalaba hacia uno de los rincones y aseguraba que veía a una mujer joven, pero con todo el rostro y toda la piel quemada, como si se hubiera incendiado. Ella aseguraba que la veía en un rincón de la habitación, riéndose, y que estaba toda quemada. Los ruidos afuera no cesaban, hasta que en un momento Andrea les dijo a sus amigas que se tomen de las manos y que recen, comenzaran a rezar. Y así lo hicieron. Andrea, la dueña de casa, en un momento se levantó para ir a trabar la puerta porque sentía los ruidos afuera eran incesantes. Se escuchaban los aullidos de los perros. Se levantó corriendo, trabó la puerta
la luz de la habitación estaba prendida, y cuando volvía, vio un movimiento hacia uno de los costados, y cuando ellos les había llamado la atención, cuando miraron, se dieron cuenta que se trataba del espejo. Ese espejo viejo que les digo que había en la habitación, de madera labrada. Se reflejaba allí el rostro de una mujer joven, pero todo el rostro quemado. Ellas comenzaron a gritar asustadas, muy asustadas. En un momento en el que ellas estaban rezando en voz alta, se produjo un silencio muy profundo. Dejaron de escuchar absolutamente todo. Y aquella moneda dejó de moverse. Se quedaron allí hasta que volvieron los padres de Andrea, y a quienes les contaron lo que había pasado. Por supuesto, Andrea cuenta sin muchos detalles que la reprimieron, que la retaron mucho por lo que había sucedido, y le dijeron que no volviera a hacerlo. Pero no todo terminó allí. Si bien es cierto que en esa casa no volvió a ocurrir nada, esa misma noche Silvia soñó a aquella misma mujer que había visto, que decía que veía en uno de los rincones de la habitación quemada. La soñó dentro de su habitación, y cuando se despertó, dice que estaba allí. Asegura que estaba allí, a los gritos, llamando a sus padres. La vio durante casi todo un mes dentro de su habitación. Quisieron bendecir la habitación, a ella, hasta que simplemente dejó de ocurrir, dejó de pasar. En la casa donde habían hecho aquella sesión aparentemente no sucedía nada, pero la madre, una noche cuando estaba cosiendo allí en esta pieza, escuchó un ruido, y cuando volvió la mirada hacia atrás vio un rostro reflejado en el espejo, el de una mujer, y asegura que en ese momento el vidrio del espejo estalló, se rompió solo. Los padres de Andrea, sabiendo lo que había ocurrido en aquel lugar, no dudaron, llevaron un sacerdote, hicieron bendecir el lugar varias veces, y no volvió a suceder nada más. Pero a Andrea le quedó marcada para siempre aquella experiencia tremenda de lo que ellos consideraron un juego, y que nosotros le decimos siempre que no es. Hemos llegado al final, gracias a todos los que están del otro lado, allí nos vamos a encontrar. Y como decimos siempre, hay gente que se queda pensando en la veracidad de estas cosas. Pasa de la misma manera que pasa lo bueno, amigos, también pasa lo malo. Y esta noche tal vez, cuando te quedes sola en la inmensa oscuridad y el silencio de la noche, sientas entonces que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.